Alita Ángel de Combate es un derroche visual, pero la historia no está a la altura. No sé lo que soy. Yo sí. Eres el arma más avanzada jamás creada. Ella amenaza el orden natural de las cosas. Quiero que destruyáis a la chica llamada Alita. Aunque parezca mentira, Avatar no es el proyecto soñado de James Cameron. Es Alita, Ángel de Combate, la adaptación del manga Gam, que por fin llega a los cines después de muchísimos años en proceso. Concretamente hablamos de la época de Titanic, cuando James Cameron y Guillermo del Toro se cruzan con este manga, más concretamente con la adaptación en anime de 1993, y les explota la cabeza y dicen, bueno, a ver, alguien va a tener que llevar esto al cine. Y Guillermo del Toro se lo cede a James Cameron. James Cameron se pone a trabajar en ello, pero la tecnología en su momento no estaba preparada para llevar este proyecto a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó Avatar, llegaron las secuelas de Avatar y nos plantamos en 2019 que llega, pero no llega dirigida por James Cameron, sino por Robert Rodríguez. James Cameron, digamos que se lo cede porque cree que tiene la misma visión que tenía él para hacer justicia al manga. Y aquí estamos. ¿Es una película de Robert Rodríguez? Yo la verdad es que la considero mucho más una película de James Cameron, y esto es en el lado positivo y en el lado negativo. Positivo, lo han dado todo con ella. Todo se refiere a 200 millones de dólares de presupuesto, se refiere a un nuevo salto tecnológico en lo que es la captura de movimiento y en el CGI. Han construido sets, bueno, me voy a meter luego en la parte técnica, pero bueno, digamos que la factura técnica de la película es de 10. En lo malo, que mucha tecnología, pero si luego la historia no llega a estar a la altura de tanto despliegue, pues se queda la cosa como un poco a medias. Vamos a empezar obviamente por lo positivo. Lo positivo, pues lo que he dicho, 200 millones de dólares, sets construidos, se nota muchísimo que los sets están construidos, la película nos presenta el siglo XXVI en el que la humanidad llegó a construir ciudades flotantes, pero a causa de un conflicto solo queda una, Salem, y la ciudad que se ha construido abajo por, digamos, los curritos que trabajan para Salem, pues trabajan en las granjas, en las fábricas, etcétera, y que viven entre los desechos que sueltan los de Salem desde arriba. Esta ciudad se llama Iron City y, bueno, si habéis llegado ya a la conclusión de que hay algún símil con muros y con gente que a lo mejor quiere escalar a la tierra prometida, etcétera, etcétera, pues sí, pues es un poco bien, como siempre con estas películas distópicas, viene muy a cuento con esta distopía de presente que estamos viviendo ahora mismo. Ahí conocemos al Dr. Ido, que se encarga de arreglar las partes cibernéticas de la gente y que encuentra los desechos de un cyborg que parece destrozada, pero en realidad tiene el cerebro humano en perfecto estado, lo que no tiene es recuerdos. Entonces decide reconstruirla y le pone de nombre Alita. Alita es la protagonista de esta historia y, al igual que os digo que los sets son alucinantes porque se nota que están muy trabajados, el diseño de la protagonista es espectacular. Ya no solo, o sea, vamos a ver, ella es todo CGI, está Rosa Salazar detrás, pero en captura de movimiento, pero lo que es el diseño que vemos es todo CGI y es alucinante. O sea, el cuerpo de Alita tiene como pequeños relieves como si fuera encaje en los brazos, en un poco el cuello, es espectacular. Y aprovecho aquí para meter pues la polémica, porque últimamente ninguna película puede venir sin polémica, los ojos. Sí, llamó muchísimo la atención desde que salió las primeras fotos, el primer tráiler, que tuviera los ojos tan grandes la protagonista. Esto es un guiño al manga. Y bueno, también lo explican así como muy de refilón en la película, pero bueno, es básicamente un guiño al manga. En los primeros trailers el problema que había era que se veía demasiado el blanco de los ojos y la chica parecía un poco psicótica. ¿Qué hicieron? Pues no hicieron más pequeños los ojos, hicieron más grandes lo que es el iris y la pupila, y entonces el resultado es pues los ojos más expresivos que he visto en la gran pantalla en muchísimo tiempo. Se te olvida al instante que estás viendo a una chica con ojos absolutamente descomunales, también un poco teniendo en cuenta que estás
caminando por calles en los que hay gente que tiene brazos de metal, hay gente que simplemente tiene la cabeza y luego todo lo demás es un robot gigante. Pues evidentemente que una chica tenga los ojos más grandes, pues no te parece muy extraño. Y es eso, ayuda muchísimo a generar muchas emociones por parte de Alita que llegan al espectador a través de esos ojos tan expresivos y tan bien hechos, que es que tiene brillo hasta... Bueno, es que el nivel de detalle de esos ojos es espectacular. Es de esas cosas que dices, bueno, si James Cameron se empeña en hacer algo, técnicamente lo consigue con creces. Aprobadísimo lo de los ojos, podría haber sido una decisión totalmente desacertada y es una maravilla. Como lo es el personaje de Alita, el propio personaje de Alita está muy bien. Es un poco adolescente al principio con esto de que no tiene recuerdos y está intentando encontrar su lugar en el mundo y tal, entonces a veces resulta un poco cargante el rollo adolescente, pero tiene un arco de evolución muy chulo en esta película, de eso, de no saber un poco cuál es su cometido, a ir recordando cosas de su pasado, ver que está hecha para luchar y darnos unas escenas de acción perfectamente coreografiadas, una actitud de yo no necesito que nadie tome decisiones por mí. Está muy bien construido el personaje y ya os digo que a pesar del CGI es absolutamente expresividad por todas partes. Entonces, Alita también aprobadísima. Pero vamos a ir metiendo ya cositas que no están tan aprobadas. Como suele pasar en estas películas, hay muchas caras conocidas. Tenemos a Christoph Waltz, a Jennifer Connelly, Mahershala Ali. ¿Y por qué siempre que pasan estas cosas parece que son actores de súper renombre que simplemente pasan, cogen su cheque y se van? Ninguno de los tres personajes, y mira que el Dr. Ido y el personaje de Jennifer Connelly tienen mucha tela que cortar, no están ahí para creerse al personaje ni para desarrollar su idea, su historia, y al final pues pasan súper desapercibidos y sabes que tienen talento de sobra para llevar estos personajes a cabo y para sacarles jugo si es que, por ejemplo, el guión no les da mucho más de sí. Alita también cae en algunos clichés de este tipo de películas, como que, por ejemplo, el villano, que es Mahershala Ali, sea absolutamente plano y no nos importe mucho sus objetivos. Tampoco nos llega a sorprender mucho que obviamente haya mucho más detrás de lo que parece. No llega a despegar, digamos, la contraparte de Alita, y bueno, pues eso también evidentemente lastra bastante la película. Como ya dije al principio, James Cameron lleva muchos años trabajando en la película y a lo largo de todos estos años escribió muchos guiones, muchos borradores del guión, con distintos acercamientos a la historia del manga. Se decidió por la versión en la que incidía más en, pues eso, en la Alita un poco teenager, en el romance adolescente, en las emociones. Y aunque las emociones sí que a veces llegan a funcionar, ya lo digo porque Rosa Salazar lo da todo como Alita, el romance adolescente recuerda un poco a esa típica película que verías en 1998 pero no en 2019. Y aunque sí que tiene buena química, Rosa Salazar con Kian Johnson, que hace de Hugo, su interés amoroso en la película, el problema es que él no tiene tampoco el carisma como para que nos interese sus objetivos o su papel en Iron City o en el crecimiento de Alita como personaje. Y es una pena porque es, claro, una parte muy importante en toda la historia de esta película. La parte más negativa, que ya lo vi también yo con Avatar, es que al final parece que el equipo de James Cameron y de Robert Rodríguez se han centrado tantísimo en captar la esencia visual del manga, en hacer bien al personaje de Alita, en detalles como los ojos, en los efectos visuales, que obviamente son espectaculares, salvo algunas cabezas flotantes que hay por ahí, pero si la historia no acompaña, si la historia no termina de explotar, pues claro, luego llegas y James Cameron te dice que quiere hacer una trilogía y dices, pues tampoco es que estés haciendo las bases más sólidas para seguirla. Así que tengo que decir que, como últimamente hemos visto otra vez un poco el boom de esto de las películas de cyborgs o distopías, hace muy poco vimos Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, y Ghost in the Shell se tomó demasiado en serio a sí misma
Y bueno, pues polémicas de whitewashing aparte, la película era bastante aburridilla. Esta por lo menos sabe que a lo que tiene que ir es a llenar las salas de gente con palomitas que quieran ver a una cyborg dar mamporros a diestro y siniestro. Hay una escena chulísima en el bar que incide en esto, o sea que sabían a lo que iban, no se meten en muchos líos filosóficos ni en mucho el hombre y la máquina y tal, pero igualmente podría haber sido muchísimo más dinámica. Mete, por ejemplo, también, que es de una parte más avanzada del manga, el motorball, que es como el pan y circo de Iron City. Como no pueden subir a la parte de arriba, hay una especie de deporte que es como fútbol. Bueno, son cyborgs que se pelean por coger una pelota y encestarla, que está muy bien para romper un poco con la dinámica, pero que al final pasa muy por encima y dices, ya, pero ¿y esto por qué me lo has metido? Porque también yo venía a ver a una chica pelear. No sé, es una cosa que en principio y visualmente puede quedar bien, pero que al final, cuando la película se te va a 2 horas, llegas y dices, bueno, esto a lo mejor quizás en una secuela o algo podría haber quedado más justificado. Pero en el fondo, digamos que cumple, en general, con lo que se podría esperar de la típica película que si vas a ver con unas palomitas y con ganas de eso, de que te vuele la cabeza en el aspecto visual y que tiene una protagonista muy interesante, eso lo tengas. Que sea las bases para hacer eso, una trilogía de películas, pues quizás es un poco ambicioso. Pero bueno, ya digo que esto me recuerda mucho a Avatar, que me parece que visualmente tiene muchísimas cosas súper guays, pero que la historia no vale ni 5 céntimos, pero aquí estamos hablando de 4 secuelas y de 2.000 millones de dólares recaudados. Pues bueno, parece ser que público tiene, entonces no lo sé, a lo mejor yo no conecté con la historia de Alita. Me voy a quedar con eso, con que James Cameron llegue y diga, sí, voy a apostar fuerte por este manga, le voy a dar 200 millones de dólares, a lo mejor es una de las últimas películas de Fox que vemos solo de Fox, y bueno, pues se irán eso, con esa sensación de nueva innovación técnica, buah, lo que puede dar de sí el cine, pero que se curren un poquito más la historia si van a hacer una secuela.